El Centro de Pensamiento y Estudios Políticos realizó para este canal un análisis sobre el resultado electoral a principios de noviembre, cuando se conoció el triunfo de Joe Biden y se iniciaban las demandas de Donald Trump ante diferentes autoridades electorales de los estados de la Unión en Estados Unidos. Con los sucesos registrados el 6 de enero del 2021, 2 meses después de nuestro análisis, creemos oportuno hacer un extracto de 4 de las intervenciones que contiene ese video, donde están algunas claves para entender el problema coyuntural norteamericano frente al sistema electoral que tienen y los comportamientos de la sociedad. La columna de Rodrigo Uprimi en El Espectador, ¿sí? Él habla de constitucionalismo cosmopolita y acude a Kant, a Immanuel Kant, que fue quien trabajó el cosmopolitismo, tanto la ciudadanía universal como la paz, digamos, lograda por una federación de países, que eso fue un anticipo desde finales del siglo XVIII, lo que es la ONU, y que esto lo ha retomado el discurso Ferrajoli y Habermas, ¿sí? Sí. En el sentido de que deben fortalecerse los organismos multilaterales de la gobernanza mundial, que es la ONU, donde están todos los países, 193 países. Entonces, retomo la idea de lo que puso Armando. ¿En qué sentido? Dice Uprimi, ¿no?, que un error cometido dentro del Estado Nacional, y en este caso la deformación del sistema electoral norteamericano, y una manipulación del colegio electoral, como en el caso del año 2000, cuando ganó George Bush Jr. frente a Al Gore, por los votos de la Florida. Recuerden que luego vino el reconteo, y esto fue un asunto de menos de 1.200 votos, creo que llegó a 600 el debate, pero el voto popular también en el año 2000 lo ganó Al Gore, que era un ambientalista y un estadista, pero el presidente fue Bush, con menos votos, pero el colegio electoral así lo definió. Entonces dice él, ¿cómo es posible que la estabilidad mundial, la seguridad, el manejo de los derechos humanos, pero sobre todo el cambio climático se haya afectado en estos 20 años por una falla de un sistema electoral que decidió que fuera un hombre impreparado, que con sus compromisos con las petroleras y con la ambición de tomarse Irak luego, dejó que los combustibles fósiles se utilizaran inconmensurablemente, causando daños irreparables hasta este momento, 20 años de daños que las cumbres mundiales no han podido detener, y tanto que Trump no aceptó el Acuerdo de París del 2015 y se fue por la misma línea de Bush. Si se hubiese tenido una mesura en el manejo electoral, cómo un Estado nacional con los errores repercute en la gobernanza mundial y en la seguridad mundial. Lo mismo pasa frente a Trump. Los errores de un colegio electoral es que es muy parecido. En el caso del 2016, que le dieron el triunfo a quien no tenía los mayores votos, hace que se desestabilice el mundo, porque es que el mundo quedó desestabilizado. Confrontación con China, confrontación con los iraníes. No solamente asesinó a Khashoggi, que era el hombre fuerte del régimen de los ayatolás y era parte del gobierno. Romper con el acuerdo nuclear iraní que había dejado Obama, afectar las relaciones, declarando a Jerusalén como capital de Israel y dañando la tradición de un arreglo posible con los palestinos. Es decir, alborotó el mundo, y casi no sé cómo nos salvamos de Kim Jong-un en Corea del Norte después de que fue saboteado en varias ocasiones por el señor Trump. Es decir,
cómo la gobernanza mundial debe reafirmarse en un cosmopolitismo constitucional, buscar la fórmula para que los derechos humanos no sean solamente respetados en un país, sino que los derechos humanos sean respetados en todas partes como la Declaración Universal lo proclama, y no que queden las fronteras nacionales. Pero que la potencia del mundo entregue el gobierno a dos ignorantes como George Bush en el 2000 y a Trump en el 2016, ¿qué pasa? No solamente Estados Unidos adentro, sino el mundo el que corre peligro en la estabilidad y en el orden mundial. El sistema electoral de Estados Unidos es completamente anacrónico y, como lo muestra el proceso electoral que acaba de pasar, se constituye en una real amenaza contra la democracia en ese país, porque no le da el mismo valor a los votos de los estados. Y cuando se cruza un mapa con la división política de los Estados Unidos y con la composición racial de los Estados Unidos, se encuentra que esos estados que tienen un menor valor electoral, pues son estados con presencia mayoritaria de afrodescendientes, que fue lo que se buscó inicialmente cuando se concibió ese sistema hace ya casi 2 siglos, quitarle el peso o el poder electoral, o evitar mejor que los negros tuvieran poder electoral. Aunque ya hace casi 2 semanas pasaron las elecciones en los Estados Unidos, aún no se ha declarado oficialmente la elección de quien claramente es el ganador, porque tuvo la mayoría de votos, que es el candidato demócrata Joe Biden, y gracias a ese sistema anacrónico, el presidente Donald Trump, que es el candidato derrotado, se está aferrando al poder, buscando tal vez con recursos o con lo que otros llaman artimañas, encontrar la forma de que él sea declarado ganador con menos votos, tal y como ocurrió en las elecciones pasadas, cuando salió elegido presidente, pese a que Hillary Clinton, la candidata a la que enfrentó, tuvo mayor respaldo ciudadano que él. Pero este sistema, que le da más peso o más valor a los votos de un estado que a otro, pues le otorgó en ese entonces el triunfo. Valdría la pena que los estadounidenses se animaran más, si va a iniciar en un gobierno de concepción liberal, a adelantar una reforma que los ponga de verdad a tono con los tiempos de hoy y que garanticen que sean una verdadera democracia en la que los ciudadanos elijan directamente a su presidente. Estas elecciones en Estados Unidos sin duda pasarán a la historia como unas de las más insólitas. La noche de las elecciones se daba por ganador a Donald Trump, y a medida que pasaban las horas empezaron a entrar los votos enviados por correo por los ciudadanos, en su gran mayoría votos demócratas, que le ayudaron a Joe Biden a este momento ser el presidente electo de los Estados Unidos. Los trumpistas no se han hecho esperar, con todo tipo de denuncias sobre corrupción, sobre falta de garantías en términos de que no dejaron entrar a muchos de los observadores a los puestos de votación, y tampoco los han dejado revisar las balotas enviadas por correo. Pero a la cuenta de los votos electorales de hoy, Joe Biden arrasa y es el presidente electo de los Estados Unidos. Ya se han instaurado ciertas demandas por parte de la campaña de Donald Trump. Hemos visto las declaraciones de Rudolph Giuliani amenazando y diciendo que aún no ha terminado la carrera electoral, que eso aún no se ha decidido, pero ya casi todas las naciones del mundo han reconocido el triunfo de Biden, y los trumpistas, muy a su pesar, poco a poco empiezan a darse cuenta que es irreversible la votación que se ha dado hasta el momento. Sin embargo, si estas denuncias llegaran a prosperar, es posible que suban hasta la Corte Suprema de Justicia, donde Donald Trump tiene la mayoría, y en ese caso, y fallando en derecho, se llega a dar un resultado distinto al que tenemos hoy. Sería una situación verdaderamente insólita,
y creo que aportaría mucho al creciente caos social y político que hay en Estados Unidos. Vemos una nación dividida, eh, casi que la mitad de la población vota por Donald Trump, quien consigue además más votos que la vez anterior, varios millones más de votos, más de 5 millones de votos nuevos. Y una propuesta de centro izquierda de Joe Biden donde se legitimizan los derechos de los hombres, de las mujeres, de los homosexuales, de los negros, y creo que aporta mucho para lo que puede ser una siguiente etapa en el desarrollo de la humanidad. Esta elección, más allá de verse en términos de derecha o de izquierda, se puede ver en términos de globalistas y nacionalistas, siendo Trump representando a los nacionalistas y Joe Biden a los globalistas. Y ante esta dicotomía y ante este cambio, digamos, de la relación de poder en el mundo, vamos a ver, creo yo, el fortalecimiento del globalismo si Joe Biden llega a la Casa Blanca, efectivamente, como se ha previsto hasta ahora. Para Colombia, creo que el uribismo se siente golpeado porque apoyó abiertamente la campaña de Trump, y en este caso también creo que se fortalece la posibilidad de que fuerzas de centro y de izquierda lleguen al poder, esta vez digamos, no con el apoyo, pero sí con el visto bueno de quienes han llegado hoy a la Casa Blanca. Quiero destacar el papel de Kamala Harris, la primera politeísta que llega al poder de la vicepresidencia, la primera mujer en ser vicepresidente en toda la historia de la República de Estados Unidos, y pienso que esta democracia, aunque se ha visto golpeada tanto por embates de ataques del presidente y también de personas que han denunciado que no se ha tenido un juego limpio, creo que ante todo sale fortalecido el sistema electoral norteamericano, que en este caso lleva a que los votos populares o los votos de las personas se den en el mismo sentido que se van a dar los votos del colegio electoral. Entonces, enhorabuena por Estados Unidos, que por fin ha decidido esta elección, y esperemos que para Colombia esto también sea de provecho y podamos tener fuerzas progresistas en el poder muy pronto. Terminaron las elecciones en los Estados Unidos y hay un ganador virtual como producto de las proyecciones, pero todavía no hay una entidad que diga que él es el ganador, y además el presidente en ejercicio no quiere reconocer su derrota. Es una situación muy complicada. Yo veo tres graves problemas en el sistema electoral de los Estados Unidos que afectan profundamente la que muchos dicen es la democracia más antigua, más moderna de este planeta. Y todo está mostrando que no es así. Noto tres grandes fallas. La primera es el tal colegio electoral. Colegio que viene del siglo XIX, una concesión que le hizo la Unión, que derrotó a los confederados del sur, esclavistas, racistas, altos terratenientes de las grandes plantaciones, y que no querían la abolición del esclavismo, querían continuar. Los senadores se elegían con el número de esclavos que estaban en los territorios del sur, y eso quedó abolido al perder la guerra a ellos. Pero la Unión hizo una concesión y les permitió que no fueran elegidos con base en los esclavos, porque ya los esclavos comenzaban a ser ciudadanos que votaban. Y eso no lo permitían los señores del sur. Entonces se inventaron el Consejo Electoral para poder aceptar esto. O sea, no es el pueblo el que directamente elige al presidente de los Estados Unidos, sino que elige a unos llamados electores, y ellos se reúnen supuestamente el 14 de diciembre y dicen quién ganó. Se han presentado casos en que se han torcido, se han volteado esos consejeros, esos colegiados.
Es una situación muy delicada. ¿Por qué el pueblo de los Estados Unidos no puede elegir directamente su presidente cuando es un régimen presidencialista? Eso no tiene ninguna presentación. Ese es uno de los puntos. Eso está documentado y se puede ampliar o podemos ampliarlo más si quieren. El segundo elemento es que el voto en los estados, en cada estado, el voto de los perdedores se le suma al ganador. Oiga, eso ni en la más atrasada de las democracias estaría permitido eso. El voto del ganador es el voto del ganador. El voto expresa la opinión ideológica, política y la convicción programática del ciudadano. Cuando él expresa el voto, lo que está diciendo es yo creo en esto. Si él cree en eso, ¿qué autoridad, qué adefesio puede decir? No importa, usted se pasa a lo contrario que usted piensa y se lo sumamos al otro. Eso no es democracia. Eso es inaceptable en cualquier parte del planeta. Todos sabemos que en Colombia y en cualquier parte el voto del ganador es uno, el del perdedor es otro y no se suma el voto en blanco ni el voto inválido. Son aparte, todo eso va aparte. Grave. Tercera, no existe un sistema federal, o sea, para todos los estados, para el proceso electoral. No lo existe. No hay una ley federal para el proceso electoral. Cada estado determina cómo elegir y cómo se cuentan los votos para el presidente. Eso es inaceptable. ¿Por qué? Porque es que el presidente de la Unión es el presidente de toda la Unión, no es el presidente de Pensilvania, ni de Nebraska, ni nada de eso. Es el presidente de la Unión y en consecuencia tiene que elegirse con criterios y con unas reglas del juego de la Unión, no de cada estado, de la Unión. Eso no es la Unión Europea como para hacer algo así. Eso es una república. Estados Unidos es una república presidencialista además. Y entonces uno dice, pero ¿cómo es posible que ocurra eso? Me parece pues que esa es la tercera falla que tiene ese sistema y que pues lo dejo allí como tres elementos que me parecen desastrosos en cualquier democracia y si es en Estados Unidos, peor. Se puede producir un cambio de la decisión en el sentido de no depositar el voto dentro del colegio electoral por quien haya ganado en el estado, ya sea Michigan, Ohio, Arkansas, Florida, California, cualquiera de ellos. Sencillamente puede ocurrir, y no ha ocurrido con esa gravedad, pero sí han cambiado el voto en algunas ocasiones. En el 2016 lo hicieron 7 o 6 delegados. Podría ocurrir que ante las demandas presentadas por el señor Donald Trump a los gobiernos federales y sus autoridades electorales, porque cada estado tiene un sistema electoral distinto, o sea, fueron 51 votaciones el mismo día, no una sola porque no hay una autoridad única que es la Registraduría Nacional del Estado Civil en el caso colombiano y el Consejo Nacional Electoral. No, allá cada estado tiene normas y tiene legislación específica. Como el señor Trump ha demandado las elecciones en algunos de los estados y no se ha resuelto el diferendo e inclusive el conteo no ha terminado, podría ocurrir que ante la falta de certificación de la autoridad electoral federal, que es otro requisito, se tenga que buscar la decisión por parte de la legislatura de ese estado, es decir, como decir la asamblea departamental en el caso colombiano, que hay un legislador en cada estado. Y no sería el colegio electoral, sino la legislatura. Y la mayoría de los legisladores donde se han presentado las demandas de los republicanos ordenadas por el señor Trump son legisladores republicanos que se convertirían en colegio electoral. Por lo tanto, aparecerían 2 colegios electorales para el 14
de diciembre. Y si se da ese empate y esa disputa y ese paralelismo de dos colegios electorales, lo tendría que resolver todo el Congreso el 6 de enero del 2021. Esto entrabaría la solemnización, la formalización, la proclamación del triunfo de Biden y una disputa mayor con demandas de esta naturaleza. La votación fue muy copiosa, para más de 260 millones de personas hábiles o aptas para votar, de una población total de más de 330 millones de habitantes. Votaron más de 71 millones por el señor Trump y más de 75 millones por el señor Biden. Claramente es el ganador desde el punto de vista del voto popular, pero en Estados Unidos, repito, se tiene en cuenta es los delegados y su decisión final en el colegio electoral. Por lo tanto, está la expectativa de lo que puede ocurrir. Si fuese burlado el colegio electoral con las legislaturas federales, lo que podría suceder es que esta latente confrontación híspida, digamos, muy tensa que hay en Estados Unidos después de la muerte de George Floyd y todo lo que ha ocurrido, y los disgustos, pero con una polarización de la sociedad. Miren, 71 millones por el señor Trump, que se pensaba habría perdido todo el capital político. Sí, perdió la elección, sí, gobernó mal, pero tiene una alta votación. Y el señor Biden, altísima, inesperada, la más alta de toda la historia de los Estados Unidos. Podría ocurrir que ante un fraude que se fraguara de esa naturaleza, allí hay una guerra civil latente que algunos analistas han observado, primero como protestas callejeras y luego con enfrentamientos físicos y violentos que podrían desencadenar una especie de guerra civil. Pues Estados Unidos vivió una guerra civil en el siglo XIX, que fue la guerra de secesión entre el sur y el norte, y la principal disputa fue la libertad de los esclavos. Como Colombia en 1851, la guerra civil contra Hilario López, José Hilario López, fue de terratenientes armados para que no le otorgara la libertad a los esclavos. Ahora los problemas son otros, pero el racismo sigue como un denominador común en la vida de los Estados Unidos y contra otros inmigrantes también, y contra la sociedad misma norteamericana hay exclusiones porque les han quitado el Obamacare y les han quitado beneficios, y lo que se espera es la recuperación de la economía por el frenazo que hubo en la pandemia.